¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sentido Común, 6 de la tarde con un minuto de este día que ya es jueves 26 de enero. Estamos instalados con don Patricio Gajardo Lago Marcino. Encantado de saludarte una vez más, Pato. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás tú? Muy bien, todo bien. Qué bueno, Pato, me alegro. Mirando con estupor, me imagino, el cotidiano devenir. Sí. Siempre pasan tantas cosas en este país, es algo impresionante. Ha acontecido el asunto político. Ha acontecido, tú lo has dicho. Ese es el término, sí. ese es el término. Es como, sí. Hay una cuestión que me tiene bien o gratamente impresionado, que es algo que a lo mejor no le va a gustar a algún o más de algún auditor nuestro, que son en un porcentaje importante muy adversos a que se inicie un nuevo proceso constituyente. Pero fíjate que yo encuentro que el proceso constituyente tal cual va desarrollándose en esta segunda versión 2.0 después del fracaso estrepitoso y el mamarracho que fue la primera versión. Se va desarrollando esta segunda versión, Pato, con bastante, no sé si lucidez, pero rapidez, eficiencia, con poca incertidumbre y con visos de terminar a lo mejor en algo no tan malo. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo igual que tú. Yo veo que está avanzando rápido, que eso es muy importante. No creo que sea tanto lucidez, sino que por un poco por el cronograma del CERVEL. Y que estamos apurados y por eso los acuerdos han sido tan instantáneos. Lo vimos en el tema de las ratificaciones de las propuestas, tanto del comité de expertos, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado, los expertos. Ahí podemos hablar, evaluar cómo lo consideramos los expertos, pero... y además la comisión de admisibilidad, o sea, se ha ido produciendo consensos muy rápido, pero yo vuelvo a insistir que no creo que sea tanta lucidez, no creo que los parlamentarios hayan amanecido con una brillantez particular. Obligado por las circunstancias, nomás dices tú. Yo creo que obligado por las circunstancias, por el CERVEL, porque saben que tienen que presentar los candidatos al Consejo Constitucional a comienzos de febrero. El 6 de febrero, si no me equivoco, 7, no me acuerdo la fecha exacta, pero no puede pasar de ahí, entonces tiene que estar ya el 6 de marzo tiene que empezar a funcionar ya. Claro, el comité de expertos. Entonces, el comité de expertos. Así que, ahora, yo creo sinceramente, y me dirijo a tus auditores que te cuestionan un poco sobre el proceso. Yo también, mucha gente me habla de que no quiere y que ya, pero que hay procesos que ya se definieron, ¿entiendes? Claro. O sea, de alguna manera se llegó a un acuerdo. Y hay que entender que lo que no podemos dejar abierto, porque dejaríamos abierto, es la ausencia de normas jurídicas que regulen las relaciones entre los distintos actores, que sería dejar este tema constitucional pendiente, sin resolver. ¿Y por qué no se resuelve? Porque de alguna manera, cuando yo sé que las personas que se oponen a este proceso dicen que, bueno, se resolvió con el rechazo, pero que el problema es que hay un porcentaje significativo y de gente incluso que se moviliza, que a lo mejor se va a seguir movilizando, pero no va a tener legitimidad si logramos un proyecto constitucional que sea aprobado, por ejemplo, por un 70% de la población. Sí, claro. Yo tengo la impresión que ha perdido energía. Sobre todo yo creo que, mira, la violencia revolucionaria y delincuencial perdió energía, creo yo, Pato, por varias razones. Porque la historia es así, porque la historia es muchas veces pendular. A la revolución viene una restauración habitualmente conservadora que retrotrae las cosas un poco a como estaban de alguna manera antes del inicio de la violencia. Porque es una reacción natural de las sociedades. Pasó en la Revolución Francesa, por de pronto. Después de todo ese terror, claro, terror, acuérdate. Claro, pero después tuviste a Napoleón emperador, o sea, perdona. Emperador, volvió la monarquía. Obvio. Entonces, pero bueno, mira, yo creo que perdió energía porque perdió energía social también. O sea, yo te encuentro razón. Yo creo que una movilización como la que vimos, que fue tan destructiva, tan violenta, tan infausta para los intereses de Chile y de los chilenos, no se va a volver a producir porque esa energía no está. Pero de todas maneras, dejar abierto es un caldo de cultivo innegable, yo creo, como tú,
para que procesos de esta naturaleza de otro más adelante se puedan producir. Porque además, sí, porque además el texto actual, el texto constitucional actual ha perdido de alguna manera, efectivamente, creo yo, algo de legitimidad, derribado por un montón de lógicas, digamos. Por ejemplo, mira, te planteo un solo punto. El sistema binominal que ha sido tan cuestionado, sí, y que de alguna manera hoy día hay una fragmentación partidaria impresionante. Y eso se lo digo directamente a los auditores que son más críticos de la nueva Constitución. Efectivamente, las instituciones a veces funcionan, pero se desgastan. Es decir, el sistema binominal efectivamente funcionó, le dio gobernabilidad, permitió una transición exitosa, pero fue como un corsé que impedía que surgieran nuevas alternativas o nuevos movimientos a partir de las modernizaciones y los cambios que estaba viviendo el país. Sí, claro. Ahora nos fuimos al otro extremo. El sistema ahora es un multipartidismo enteramente fragmentado e ingobernable. Entonces, claro. Y que más encima fomenta el independentismo, es decir, que la persona se sale de un partido, se pone en otro. Claro. Exactamente. Entonces, ahora tenemos una oportunidad que el circo constituyente anterior no trabajó, ni siquiera lo tocó, que es el corazón de la Constitución, que es reformar el sistema político de manera de hacerlo gobernable, manejable y sancionando los partidos demasiado chicos y intentando generar coaliciones que sean relevantes. Ahora, para serte franco, yo creo que ese va a ser uno de los insumos en este proceso relevante, pero en el anterior era la refundación total del modelo con un protagonismo estatal absurdo en materia de, por ejemplo, iniciativa económica y control del Estado en todas las áreas del quehacer del país. Entonces, eso yo no lo veo acá porque, y esto es lo razonable, probablemente los bordes que han sido respetados y van a tener que ser respetados porque además se aprobó un reglamento, fíjate, bueno, aparte del Consejo de Admisibilidad, un reglamento que de verdad, cuando uno lo lee en su detalle, el paso a paso, el día a día del desarrollo de los contenidos de la futura convención, se van a encontrar con muchas cortapisas quienes pretendan saltarse los bordes. No va a ser posible. Y esos bordes son bien acotados. Bien acotados. Si tú me preguntáis a mí, es casi una constitución del 80 o del 2005, un poquito más por la libre, pero moderadamente más por la libre, pero con muchos de esos contenidos incluidos los bordes. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es necesario ese borde y te permite adaptar la norma constitucional y muchos aspectos positivos de la propia Constitución del 80 a una nueva realidad. Sí, claro. Que es verdad que la estamos enfrentando. Así que... Oye, Pato, te quería... eso es lo que me ha... Para volver al inicio, al origen de este tema. Yo decía, mira, una de las cosas que me ha impresionado positivamente el desarrollo relativamente razonable, obligado, claro, en parte, del proceso constituyente. Lo que no me termina, de verdad, a mí me impresiona muchísimo. De verdad me impresiona muchísimo y de manera muy agria, porque queda mucho rato de lo mismo, es lo que vemos permanentemente de parte, ya no del gobierno, pero particularmente del presidente. A mí me complica lo del presidente. Creo que su torpeza, su falta de prolijidad es infinita, es consuetudinaria, es permanente. Yo creo que se está frente a una crisis de desprolijidad permanente, en el caso del presidente del gobierno, pero del presidente. Y el último ejemplo ya no es el tema de la Cancillería, pero afecta también a nuestras relaciones internacionales. Es el tema del Perú. ¿Sí? El tema del Perú a mí me parece increíble. Increíble que una persona no sea capaz de diferenciar el terrorismo organizado y articulado, que es lo que está funcionando hoy día en el Perú, entre otros con Sendero Luminoso rearticulado, de personas que marchan legítimamente por lo que creen justo, que fue lo que dijo que estaba pasando en el Perú, que han tomado aeropuertos, que han destruido cuarteles de policía, que han quemado cuanto han querido. Y eso el presidente lo encuentra en marcha porque marchan por lo que creen justo y lo están matando, cree que eso es legítimo. De verdad, a mí me impresiona por el contenido, por un lado, pero por otro lado, por una cuestión que es tan obvia como la que ha sido siempre una tradición en la política exterior chilena, que es no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Y además la política exterior como una manifestación en Chile, y esto le trajo cierta agua al molino a la política exterior chilena, cierto prestigio, que era una política de Estado, vale decir, de consenso entre las fuerzas políticas
para expresar ese consenso en los foros internacionales. Y ese consenso claramente hace un buen rato que no está presente en nuestra política exterior. Había reunión de cancilleres, se conversaban estos temas y se sacaban conclusiones comunes, y esa expresión común es la que verbalizaban los presidentes fruto de esta política exterior consensuada en los foros internacionales. Bueno, el presidente Boric ha desnaturalizado prácticamente todo aquello, de un plumazo. Esa es la impresión que me da a mí, fíjate. Yo creo que estás en todo lo correcto, y a mí me parece, además, el discurso que dio en la CELAC el presidente, yo creo que va más allá de un tema como que de desprolijidad, sino que es un tema, no sé, mi impresión es de convicción íntima, sí. Porque si tú te fijas, el discurso primero lo leyó, no fue de esas intervenciones que habitualmente hace, que mucho impacto. El discurso lo leyó, y hay un aspecto que va muy en contra de la política exterior chilena y que había sido destacado por, digamos, a partir del caso peruano. Me refiero que cuando se produce el autogolpe el 7 de diciembre de Pedro Castillo, México, Colombia, Bolivia y Argentina hacen una declaración apoyando a Pedro Castillo. Por supuesto. A Chile lo presionaron, obviamente, para que ojalá firmara también esa misma carta. Y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo, es verdad. Por lo tanto, Chile tomó una posición clara de que era respetar el marco constitucional y que de alguna manera Pedro Castillo había generado un autogolpe, igual que el de Fujimori en 1992, la diferencia está que no le resultó. No le resultó, claro. Idéntico. Ahora, en el discurso, estimado Juan José, en serio, él dice, no se refiere a la presidenta Boluarte, sino que él habla de la jefa, la persona que está a cargo del gobierno a cargo de Dina Boluarte, dice, claro. De Dina Boluarte. Ahora, tú pensarás que eso es un detalle, pero ya vimos ya que en la política exterior las formas son tan importantes como los fondos. Pues si no lo sabe la canciller, ahora debería haberlo aprendido después de lo que le pasó con la filtración de la grabación. Entonces, tú no puedes, si tú decidiste como política exterior chilena, porque él estaba hablando ahí como representante, es el jefe de Estado, por lo tanto, quien define la política exterior chilena. Si él no firmó la carta en la cual legitimaba de alguna manera, o deslegitimaba, más bien dicho, a Dina Boluarte como vicepresidenta, entonces aparece reafirmando lo que no quiso él subrayar y firmar en su momento. Entonces, que sea coherente. Si él cuestiona a Dina Boluarte, debió haberlo hecho entonces habiendo firmado la carta esta famosa de Argentina, México, etc. Incluso AMLO, nuestro Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Boris por sus palabras, no me cabe la menor duda. Respecto a lo de Perú, sí. Claro, respecto a lo de... AMLO es un presidente muy curioso, yo no sé, bueno. No voy a calificarlo, se me ocurren algunas expresiones medio graviosas, prefiero pasar. A mí también. Sí, tengo la impresión que no está a la altura de... Pero bueno. No. Sí, fíjate, yo encuentro que el presidente está... yo tengo la impresión que en una serie de materias, Pato, no está simple y llanamente en capacidad de ejercer adecuadamente el cargo. A mí desgraciadamente me impresiona la reacción en los medios del Perú, además, en los medios de comunicación, ha sido de un nacionalismo muy expresivo, si tú me permites esa palabra. O sea, un antichilenismo renacido. A propósito de las expresiones del presidente Boric, que es... mira, después del fallo de la Haya, había costado reconstituir un poquito a propósito del tema de la bisectriz famosa y el sombrero que sacaron de la chistera los jueces de ese tribunal. Pero había costado, pero se había avanzado y se había avanzado bien. Yo tengo la impresión que, bueno, a Perú uno no lo puede analizar así nomás. Es un país que tiene un problema de un parlamentarismo de facto insufrible, que vota presidentes permanentemente y que tiene una inestabilidad a tal extremo que es un caso, yo diría, Pato, único en el mundo a propósito de cómo se disocia la economía, que no puede seguir viviendo de la inestabilidad política y simplemente tiene, como en ningún otro país, disociadamente una vida propia,
de la inestabilidad política simplemente pasan, y crecen económicamente por otro lado. Y métanse ustedes en la cárcel porque son corruptos y me da lo mismo, yo sigo creciendo. Es como si tuviera hoy día, como digo, propia la economía peruana. Pero fíjate que me llamó la atención el antichilenismo o el nacionalismo renacido antichileno, a propósito de lo del presidente, una reacción a lo del presidente Boric. En algunos medios de comunicación hay gente que es fanática antichilena y hablaba con términos muy, muy agraviantes de la situación política de nuestro país y del presidente Boric, con términos, con epítetos muy, muy, muy duros. Así es que, nada, tengo la impresión que tenemos un problema con el Pato, ¿sí? Con el Pato Gajardo. Ahí está el Pato, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó, José? Explíqueme. Se cayó don Patricio. Se cayó don Patricio, ya. Bueno, vamos a aprovechar hoy, si me permiten, de ir a la pausa. Déjame antes de ir a la pausa, aprovechar de saludar entonces, mientras esperamos al Pato, algunos de nuestros auspiciadores. Saludar, por ejemplo, a VidaCell, está a la espera de tu bebé, de tu guagua. Bueno, guarda tus células del cordón umbilical, tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo. Si estás embarazada, agenda tu hora ahí en vidacell.cl. Si vas a ser madre, ingresa a vidacell.cl. Carlos Herrera, hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, planchas, estructuras, quincallerías y aceros, hablar de Carlos Herrera. Somos máster en acero y más. Contáctanos en carlosherrera.cl. Edue Torri te espera como siempre con la misma calidad y servicios desde 1959, ahora en modo COVID, por supuesto, o sea, con una separación real de mesas de más de 2 metros de distancia, carnes, pescados, mariscos, pastas, risotos, tragos nuevos, ¿no es cierto? Y más. Venga, Edue Torri, en Volterrío están en la calle ahí en Isidora Goyenechea, en el centro de Santiago también, Edue Torri, mejor que en Italia. Ya mochilas Targus. Targus, la mochila número 1. La mochila número 1 del mercado ya está aquí. Para fuerte, única, síguenos en @Targus en Instagram o en www.targusmochilas.cl. No, ahí no. Ahí está el Pato. Ahí está el Pato. Ah, hola. Se cortó la luz de nuevo, estimado. Así Oye, que estoy así. Ya, bueno, pero te ves estupendamente bien el celular, eso. Ya, Regio. Eso es, sí. Sí. No, Pato, estoy saludando aparte de los auspiciadores para ver si te hacíamos espacio para reconectarte, cosa que hemos conseguido. Déjame terminar de saludar a targusmochilas.cl. Saluda nomás, saluda. ¿Quieres ser distribuidor de Targus en su ciudad? Contáctenos, dicen ahí, en sativo.cl. Mochilas Targus para escolares, empresas y regalos corporativos. Targusmochilas.cl, la número 1 del mercado. Me quedan algunos saludos, los hacemos, si te parece, al final del programa, Pato, pero estábamos terminando con lo del Perú, que me parece interesante comentarlo contigo. Yo no sé cómo estás viendo ese fenómeno tuyo, hablaba del antichilenismo, hablaba de la coyuntura. Fíjate que para el golpe del año 73 en Chile, si estaban a punto de cumplir los primeros 100 años, el año 79, el golpe fue el 73, faltaban 6 años para cumplir 100 años de lo que fue la Guerra del Pacífico. Y el Perú organizó en ese entonces con Juan Velasco Alvarado, en el año 75, Francisco Morales Bermúdez le dio un golpe de Estado y lo sacó a Velasco Alvarado, que era un dictador militar de izquierda, que tenía destruida la economía del Perú, pero que sale, creo yo, por esa razón. Morales Bermúdez le da ese golpe por aquello. Y entre otras razones también se dice porque no estaba de acuerdo Morales Bermúdez con atacar a Chile, porque además Chile tenía potencial de enfrentar al Perú con cierto éxito y además eventualmente el respaldo de Estados Unidos frente a esa coyuntura. Pero a lo que voy, se van a cumplir ahora 150 años. Estamos cerca de que se cumplan 150 años. Y a mí me parece de verdad que todo este tipo de cosas hay que tomárselas con cierta seriedad. Hay mucho resentimiento, me llamó la atención. ¿Sabes por qué te menciono esto? Que pareciera absurdo. ¿Qué tiene que ver la Guerra del Pacífico con esto? Bueno, en esos programas de reacción nacionalista antichilena en el Perú, a propósito de lo dicho por Boric, adivina que salió al ruedo. La Guerra del Pacífico. Pero la por ocupación supuesto, de Lima y la odiosidad antichilena. Entonces, ¿sabes qué? Por Dios, hay que, además de no respetar la no injerencia en los asuntos de otros estados, de tomar la política exterior chilena como un asunto de Estado, que cuando habla el presidente habla Chile, y en este caso no ha hablado Chile, sino que ha hablado solamente el presidente. Bueno, aparte de todo eso, hace renacer un nacionalismo que está siempre dormido, pero siempre presente. Entonces me parece de una torpeza extraordinaria. Pero ¿qué te hubiera parecido, Juan José,
si en medio del estallido un presidente peruano se hubiera referido a Chile como se refirió Boris con respecto a la situación interna, que es muy compleja, más de lo que uno pueda pensar, porque es un tema estructural. Hay tres cosas que se están pidiendo. Primero, que salga Dina Boluarte, la presidenta. Segundo, que hayan elecciones. Y tercero, una asamblea constituyente. Y sumado a las presiones que se están dando, particularmente en los departamentos del sur del Perú, en la cual hay vínculos con el crimen organizado y con restos del Sendero Luminoso, que eso lo han hecho presente y lo hizo presente la canciller en el propio discurso que dio en la CELAC. Entonces, ¿qué te hubiera parecido? Sí, claro, un intervencionismo llamando a Piñera que es un incompetente o que cómo puede estar matando gente o violando los derechos humanos, etcétera, de esa forma explícita, en una conferencia internacional en la cual, como tú muy bien señalas, el presidente no habla a título personal, habla representando la política exterior y tomando una postura propia de quien representa a Chile, es Chile. Por lo tanto, el nacionalismo y el intervencionismo peruano, como lo han asumido, porque ha sido increíble la reacción, como tú lo señalas, y los auditores no sé si lo han podido captar, sería que interesante que se metieran un poco en diarios peruanos, en radios peruanas, etcétera. Había una reacción visceral de un proceso de construcción de relaciones siempre muy delicado con Perú. Sí, pues, es un país complejo en que nosotros tenemos relaciones complejas. Entonces, y que tenemos que cuidarlas mucho. Sí, y Torre Tagle, que es la Cancillería peruana, es una Cancillería muy profesional. Ellos construyeron lo que tú mencionabas, el tema que nos llevó a La Haya por los límites marítimos, después de un trabajo muy lento y pausado para llevarnos a la Corte Internacional para lograr acusarnos que no teníamos resuelto el tema de los límites marítimos. Entonces, ¿nosotros en qué estamos? Una Cancillería, y vuelvo, disculpa Juan José, pero vuelvo al tema de la filtración. Yo, más allá de todos los epítetos y los garabatos y todo lo demás, yo creo que el senador Jaime Quintana definió muy bien la percepción del diálogo que se produjo ahí en relación a cómo se toman las decisiones, novatos, inexpertos, porque no habían discusiones de fondo, más allá de los garabatos, no se notaba análisis racionales ni de fondo en los participantes de esa mesa de discusión. Sí, y déjame botar José ahí para que vayamos a corte, pero antes de eso, a propósito de esto, Pato, y de la filtración y de que, bueno, en qué estamos en política exterior, ¿tú crees realmente que, porque, a ver, hay un contexto en que la ministra del Interior, que ha tomado cierto liderazgo y buenas acciones en los sondeos de opinión, dice que, ¿sabes qué? Se hace necesario reformular o reiniciar la coalición en marzo, y eso implica, evidentemente, un cambio de gabinete. Le preguntan hoy día al presidente Boric y dice que no, que él no toma decisiones de cambio de gabinete por presión, etcétera, pero va a tener que hacerlo, evidentemente. Darle probablemente más protagonismo al socialismo democrático versus a Pro Dignidad. Pero en ese contexto, yo creo que a propósito de relaciones exteriores hay un cambio urgente que hacer ahí. O sea, yo no sé si tú crees o piensas que se puede seguir proyectando las relaciones exteriores de Chile con una ministra tan desgastada como la ministra Rejola. Yo creo que no se puede, y además hay un equipo de fondo. Yo creo que ahí, que incluso la propia presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, lo señaló en términos del desgaste que hay entre el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Sí, pues. Vale. Ahí se quedó medio pegado. ¿Pato pareció o me quedé pegado yo? ¿Quién es, don José? No, se quedó él pegado. ¿Se quedó pegado el Pato? Bueno, vámonos, aprovechemos de ir a... ¿Qué hora es? Las 6:26, 27 minutos. Vamos a corte y regresamos en algunos minutos con más al sentido común. No se vayan.
Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con don Patricio, que está de vuelta también, así que buena cosa. Pato, no, me decía el Pato en comerciales que a él le parece interesante responder y referirse a esta pregunta ya no solo respecto a la canciller, digamos, yo creo que en general tú estás más fijado, Pato, en si se puede seguir tal cual se está, con el gabinete que se está. ¿Hay un cambio potencial posible que cambie el estado de cosas o en el fondo, y es lo que yo creo, esta es mi tesis, yo creo que en el fondo da lo mismo, la leche está ya derramada y está difícil mejorar la gestión, creo yo, pero bueno, es tu opinión la que me interesa, Pato. Estoy de acuerdo contigo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que primero hay una pugna que es más importante incluso que el cambio de gabinete. Está el tema electoral, si van una o dos listas. Segundo, hay una presión fuerte del Partido Socialista, particularmente del socialismo democrático, para tener más presencia a nivel del gabinete. Pero no solamente sí. claro, y cambios de su secretaría como que se han anunciado, por lo menos la ministra del Interior, Carolina Toá, lo dio por un hecho. Sí, claro. Pero otra cosa distinta es el tema de gestión, como tú señalas. Yo creo que la gestión no va a mejorar ni con un cambio de gabinete muy profundo, a no ser que entrara como la nueva mayoría 3.0 o la concertación 3.0 y el presidente Boris decidiera alejarse, así tipo González Videla, de Dignidad. Como eso no va a pasar, eso no va a pasar. Sí, claro. Y yo creo que lo más probable es que van a haber dos listas para las elecciones de consejeros constitucionales de mayo. La pugna es lo que se va a reflejar más que aspectos técnicos de gestión. Entonces, Apruebo Dignidad va a estar presionando para que justamente no se genere un cambio tan trascendental, y yo sigo insistiendo que el presidente Boric, yo creo que se siente mucho más cómodo con Apruebo Dignidad que con socialismo democrático, aunque sabe que necesita el socialismo democrático para poder sobrevivir, pero no por convicción, sino en forma pragmática, por una necesidad de supervivencia, honestamente. Creo como tú. ¿Ah? Entonces, ahora, Pato, no veo que un cambio va a generar mucha transformación en términos de gestión. Ahora, una de las cuestiones que uno puede sacar como conclusión, Pato, ex ante y anticipadamente, tanto tiempo antes, digamos, es que muy probablemente el próximo gobierno sea de signo político contrario. Y cuando uno ve los sondeos de opinión o las encuestas a propósito de los liderazgos presidenciales que ya se están empezando a marcar,
Uno constata que se trata en general de gente vinculada a las alcaldías, la alcaldesa de Providencia, por supuesto, el alcalde de Puente Alto, Codina, Germán Codina. El de la Florida. El de la Florida, Rodolfo Carter, sí. Rodolfo Carter, claro. Pero hoy día volvió a Chile, o ayer, en las últimas horas, Franco Parisi. Y así es. En política no hay muertos, se han visto muertos cargando adobes más que en cualquier otra actividad humana, diría yo. ¿Ah? Pero, ¿tú ves a Franco Parisi como un protagonista de lo que se viene en materia política en Chile, Pato? Sí. Sí, ¿ah? Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el regreso de Franco Parisi y el discurso que le escuché a su regreso viene con una línea fuerte, ya sea, primero viene a cumplir una necesidad urgente si quiere que el PDG sobreviva como un referente político, porque el PDG es un partido que se llaman partidos paraguas o partidos atrápalo todo, es decir, partidos que no tienen una ideología, sino que se van adaptando a la coyuntura. Eso es, y no son partidos instrumentales, porque el partido instrumental es un partido que se crea para una condición específica, ya sea para una elección, para un referéndum, etcétera, y no tiene otro objetivo. El PDG se nota que tiene intenciones de ser algo más. Segundo, Parisi llegó tercero en la primaria, no te olvides. Y lo que pasa que sin Parisi, efectivamente, el PDG, digamos, el PDG no es nada, y lo hemos visto. Sí. ¿Ah? Mira, no es un partido instrumental, pero un partido de caudillo, probablemente, Pato. Claro, pero claro. Oye, y está sonando fuerte, mi estimado Juan José, ¿sabéis qué? Una posible alianza con el Partido Republicano para la constituyente. Fíjate. Entre el PDG y el Partido Republicano, que sería una alternativa potente a Chile Vamos, no habría que mirarlo a huevo, honestamente. Hay un auditor que parece ser militante del PDG, dice, o simpatizante, dice, el PDG no somos ni de izquierda ni de derecha, claro, lo que pasa es que el ambicionado centro está muy descentralizado, Pato. Yo no sé a quién llamar de centro, porque claro, si no eres de derecha ni de izquierda, tampoco necesariamente eres, por esas dos razones anteriores, de centro. Eres otra cosa. El centro son posturas moderadas, son posturas de entendimiento, de diálogo, que tienen inspiración más bien en esos valores. No lo echemos naturalmente, ¿no? No son tan particularmente ideológicos los partidos centristas, aun cuando la democracia cristiana, que siempre estuvo ahí disputando el centro, sí tenía el humanismo cristiano como ideología inspiradora claramente, ¿no? Es que, ¿sabes? Mira, hay un autor italiano, Norberto Bobbio, que, y yo le encuentro razón, dice que el centro no existe. Es que eso te iba a decir. En el fondo centro, lo que existe derecha e izquierda. Y lo que pasa es que uno puede ser de centro y derecha, centro izquierda, es decir, una persona moderada, de izquierda, moderada, pero ser solamente de centro tiene sentido, dice Bobbio, en los momentos de altísima polarización. Claro. Es decir, por ejemplo, en el caso del plebiscito del año pasado, ser de centro, y ahí hubo una fuerza interesante de partidos de centro-izquierda que se trasladaron al rechazo, y yo creo que contribuyeron muchísimo al 62%, pero porque había un alto nivel de polarización. Pero si entramos en un escenario de negociación fructífera, ojalá, como sería esta nueva convención, el centro no tiene sentido si tú no lo perfilas, ya sea para la izquierda o para la derecha, porque está construido el mecanismo constitucional para generar consenso. O sea, para todo lo contrario que fue el circo constituyente, que los dos hemos conversado ese tema. Así que todo lo contrario. Entonces, ser de centro por ser de centro es una respuesta que muchas veces la gente lo dice porque tiene una visión antipartido. Entonces dice, yo soy de centro porque no me identifico con ningún partido. Pero eso no es tan así.
¿Ah? Pero tú le ves un rol a Parisi, porque yo no lo veo, ponte tú en las encuestas, porque estaba tan fuera de Chile, ¿no? Tan fuera de la contingencia probablemente. Claro, bueno, lógico. Que claro, desaparece un poco, pero su retorno, entiendes tú que podría hacerlo revivir con cierta rapidez y tomar protagonismo, ¿no? O sea, puede revivir. Yo creo que el tipo tiene un discurso interesante. Si logra una propuesta, una coalición con republicanos, que sería interesante porque los republicanos tienen un problema que llegan hasta cierto sector, hasta cierto nicho. El PDG le puede abrir un nicho hacia una postura más de centro. Un techo más alto. Claro, le da un piso más amplio. Claro. Y que tiene el vínculo que ambos, tanto el PDG como, digamos, republicanos, estuvieron en contra del acuerdo de un segundo proceso. Entonces tienen ahí un elemento vinculante y con un liderazgo potente. Parisi yo creo que es hábil en el discurso, hábil ahora, él tenía que volver sí o sí. Si no volvía, el PDG dejaba de existir. Ahora, la pregunta es si vuelve dañado, porque las circunstancias en virtud de las cuales estuvo afuera son circunstancias bastante poco felices y aceptables. Sí. Esto de tener una deuda de papito corazón, entre comillas. Correcto. Que lo mantuvo fuera de Chile hasta que pudo renegociarla y empezar eventualmente a pagarla, ¿no? Pero claro, ese también es un techo relativamente bajo de crecimiento que tiene. Yo no digo que no esté en condiciones difíciles para tomar el liga. No estoy hablando de que porque él representó en su momento un 13% más o menos, un 14% de los votos, sí, esos votos están con él sí o sí. Pero no te olvides que Marco Enrique Ominami tuvo en la primera parada, en la primera pasada, sacó el 20%. El 20, pues, pero por supuesto. Y la Beatriz Sánchez el 22 o por ahí. Por ahí anduvo. El 22. Exactamente. Pero ahí estábamos reflejando. Nada, ¿no? Claro, la política. Ahí estábamos reflejando un fenómeno efervescente, una energía que estaba surgiendo de los sectores más extremos, como era el Frente Amplio, que lo vimos tanto en Meo como en Beatriz Sánchez. El Meo, sin ser del Frente Amplio, sí representaba una línea que rompía el binominalismo, las dos grandes coaliciones. Sí. Y eso se expresó después con el Frente Amplio. Sí. Así que yo le veo, ahora va a depender del talento político de Parisi, que yo creo que lo tiene. Yo no lo miro a huevo a él, ni mucho menos. Yo lo encuentro un tipo inteligente. Es bien empático sabe captar los momentos políticos, bien empático con las demandas ciudadanas propiamente tales. Alejado de la arquitectura política que tanta distancia provoca en la población hoy día en Chile. Bastante alejado de los partidos, el partido de la gente. Sí, tengo la impresión se ha portado como un partido más. Totalmente. De la escandalera propia de los partidos tradicionales, digamos. O sea, no ha renovado desde ese punto de vista el estilo político, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que pretendió hacer en su minuto el Frente Amplio? Que tampoco lo pudo hacer, porque no es tan fácil hacerlo. Es que en el caso del PDG, son mucho más dependientes del liderazgo. Sí. Porque no son nada sin el liderazgo. El Frente Amplio por lo menos representaba un proyecto refundacional. En el caso del PDG es Franco Parisi. Es Franco Parisi. Y eso es. Entonces, por lo tanto, si está en Estados Unidos, y claro, puede hacer una campaña en Estados Unidos, y lo demostró en estos tiempos, la modernidad puede lograr eso, pero no basta si no estás en la coyuntura y estás tomando decisiones y definiciones con tus militantes y tus adherentes. Sí. Oye, Pato, sí, dale. Sí. No, era eso. Concluía con eso. Don Pato, un agrado como siempre. Un agrado, me volvió la luz, estimado Juan José. Estupendo. Me trajiste suerte. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Un abrazo. Para ti, un abrazo para todos. Que estés bien. Chao, José. Cuídate. Que lo pasen bien todos.